empieces creyéndome, empieza dudando, porque todo lo que piensas sobre el deseo masculino puede estar equivocado, y es justamente esa duda la que abre la puerta a la revelación. Lo que te mueve no es carne, es código, no es piel, es enigma. El cuerpo siempre fue solo la superficie, el alma masculina siempre quiso ser descifrada. La psicología de Jung ya advertía, el hombre no busca solo placer, busca revelación. El problema es que, en lugar de enfrentar esa verdad brutal, la mayoría se pierde en vicios, relaciones sin profundidad, distracciones superficiales, intentos de llenar un vacío existencial que no se apaga, y cuanto más corres tras la carne, más lejos quedas de lo que tu alma realmente pide. El toque calma pero no descifra, la carne consuela, pero no revela, y detrás de esa ilusión habita la verdad brutal. Los secretos de los hombres no están en el cuerpo, sino en la grieta existencial que implora por sentido. Si alguna vez sentiste que ningún placer fue suficiente, es porque tu alma pide algo más, la revelación de ser visto sin máscara, de ser comprendido en lo más abismal e indecible de ti. Él siempre creyó que el cuerpo pedía solo placer, pero la lujuria nunca fue tan simple. Lo que llamamos deseo profundo puede ser, en realidad, un anhelo secreto del alma masculina, traducido en lenguaje biológico. Es como si el instinto fuera apenas la gramática de un idioma invisible, creado para comunicar lo que la mente consciente no sabe descifrar. Detrás de la erección, detrás de la atracción y el misterio, existe un propósito oculto que no es físico, sino espiritual. Quien ya sintió esa fuerza lo sabe. Es como una voz espectral hablando a través del cuerpo. La psicología sombría de Jung ya nos advertía, todo lo que late afuera, primero nace en el inconsciente. La lujuria, entonces, no sería solo biología, sino un secreto visceral que carga en sí capas de memoria subterránea y sombra primordial. El cuerpo reacciona, pero lo que realmente se mueve es una conciencia oculta, intentando revelar un sentido prohibido. No es casualidad que muchos hombres sientan que el deseo los desborda, como si fuera una entidad arcana, una máscara caída que expone la vulnerabilidad oculta que ellos mismos no comprenden. Piensa en un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces alguien deseó tanto a una persona que parecía imposible explicarlo en palabras? Ese tipo de deseo prohibido no nace de la piel, sino del laberinto existencial que habita dentro de nosotros. Es casi una alquimia psíquica. El cuerpo se vuelve metáfora del espíritu, y la lujuria, un traductor de lo indecible. En el fondo, lo que busca no es carne versus sentido, sino instinto versus trascendencia. Y esa paradoja abre el camino a una revelación aún más brutal. Si el deseo traduce, entonces el placer delata. Él piensa que el placer es la llegada, pero descubre, tarde o temprano, que es solo un aviso. El clímax no viene para saciar, sino para exponer la cicatriz del vacío existencial que insiste en habitar dentro del alma masculina. Es como si cada orgasmo fuera una campana que resuena, recordando que algo mayor aún falta. La sensación de plenitud dura segundos, y pronto regresa la sombra primordial, revelando el dolor masculino y la necesidad de sentido que ningún cuerpo puede otorgar. La verdad brutal es que el placer fue diseñado para denunciar, no para llenar. Cuanto más intenso el éxtasis, más evidente la grieta existencial que expone. Es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más sed sientes. La carne promete alivio, pero entrega solo un espejo emocional del abismo interno. Es en esa paradoja donde habita el secreto de los hombres, la búsqueda de significado escondida detrás de la carrera por el placer inmediato. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en cuántos se entregan a excesos, sexo casual, drogas, distracciones sin fin, solo para anestesiar el agujero invisible. Sin embargo, ese vacío no desaparece, regresa, espectral, después de cada descarga de placer. Eso demuestra que el placer no es enemigo sino testigo. Señala la herida, abre la grieta y susurra. Hay algo más allá de la carne, y es justamente en ese susurro donde nace el próximo paso, la errancia de lo masculino en busca de una casa simbólica. El hombre cree que busca sexo, pero en realidad deambula como un viajero sin mapa. Cada encuentro carnal es apenas una posada en medio del camino, nunca un hogar definitivo. El alma masculina carga un anhelo secreto,
no por la carne en sí, sino por un refugio simbólico, un lugar donde su mente masculina pueda finalmente descansar. Por eso, después de la entrega, la inquietud retorna, como si algo espectral le recordara que el viaje aún no terminó. Esa errancia nace de una memoria subterránea, casi arquetípica. Desde los tiempos más antiguos, el hombre no buscaba solo sobrevivencia, sino un sentido que justificara su existencia. Cada amante se convierte en un intento de tocar lo oculto arquetípico, pero pronto la máscara caída revela, aquella intimidad invisible no basta. Es como caminar por desiertos abismales, encontrando oasis que alivian la sed, pero nunca ofrecen la tierra prometida. El deseo profundo no es de posesión, sino de pertenencia. En la práctica, por eso tantos hombres confunden pasión con hogar. Creen que la mujer encontrada es el destino final, pero pronto descubren que ella era solo una estación en el camino. Ese laberinto emocional es duro de aceptar. No se trata de falta de amor, sino de una condición ontológica. Lo masculino está condenado a ser errante, hasta aprender que su búsqueda no es por la carne, sino por sentido. Y es justamente esa inquietud la que alimenta la próxima trampa. El deseo como máquina de olvido. Funciona como una anestesia temporal contra el dolor de no tener sentido. Es como si el placer fuera una goma espectral, borrando por instantes el vacío existencial que habita el alma masculina. El sexo, entonces, no es solo instinto, es una estrategia inconsciente de la mente masculina para callar la memoria subterránea de su propia soledad. Esa es la verdad brutal que pocos soportan enfrentar. El deseo profundo no trata de conquistar a alguien, sino de silenciar un grito interno. Cada beso, cada cuerpo, es una pastilla de corta duración contra la grieta existencial. Es una especie de alquimia psíquica, transformar dolor en gozo, transformar angustia en descarga. Pero como todo remedio, la dosis se agota rápido y la abstinencia regresa aún más fuerte. El interdito es este: cuanto más busca, más atrapado queda en el ciclo de olvidarse de sí mismo. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en el hombre que, después del sexo, enciende un cigarro y siente que la habitación se hunde en silencio. El placer ya pasó, y lo que queda es el eco de su vulnerabilidad oculta, como un espectro sentado al borde de la cama. En ese instante, se da cuenta de que no deseaba tanto el cuerpo de ella, sino la oportunidad de distraerse del peso de sí mismo. Y es justamente en ese punto donde la mujer aparece como guardiana, no de la carne, sino de lo indecible. Cuando el hombre mira a una mujer, no ve solo curvas o rasgos de belleza, ve un espejo vivo de algo que su propia alma aún no ha revelado. La mirada femenina guarda una llave arcana, como si fuese una bóveda donde se oculta el secreto visceral que la mente masculina no puede descifrar sola. Por eso, frente a ella, la máscara caída revela no solo deseo prohibido, sino también la necesidad de sentido que late dentro de él. Ella es enigma, no objeto. Es en esa presencia donde nace la fascinación. La mujer carga consigo la atmósfera de un misterio interdito, como si fuese portadora de un oculto arquetípico que no puede ser traducido en palabras. La psicología sombría de Jung ya señalaba: lo femenino encarna aquello que el hombre perdió en el camino, su intimidad invisible, su sombra primordial. Por eso, ante ella, siente tanta atracción y misterio como miedo. Ella es grieta existencial y promesa de cura al mismo tiempo. ¿Quieres un ejemplo práctico? Un hombre puede convivir con muchas, pero siempre habrá aquella que lo silencia solo con una mirada. No entiende por qué, pero su alma se agita, como si allí estuviera guardada la conciencia oculta que ha buscado desde siempre. Ella no es respuesta, sino portal. Y es justamente en ese encuentro entre deseo y revelación donde surge algo aún más profundo. La erección, no como impulso biológico, sino como cicatriz ancestral que trae a la superficie memorias subterráneas. La mayoría cree que la erección es solo biología, pero es más que un flujo de sangre. Es un llamado espectral, una memoria subterránea que atraviesa los siglos. El cuerpo se endurece no solo por deseo profundo, sino porque lleva inscrita en la carne la cicatriz ancestral de la supervivencia. Cada erección es como un tatuaje invisible, recordándole al hombre que su pulsión velada no es solo individual,
sino herencia colectiva del alma masculina. Este fenómeno es más arcano de lo que parece. En la antigüedad, la erección era vista como signo de poder, fertilidad y continuidad de la tribu. Hoy aún resuena esa misma fuerza abismal, funcionando como alquimia psíquica, transformar instinto en trascendencia, carne en símbolo. Por eso, para muchos hombres, la pérdida de esa capacidad provoca tanto miedo, no por la función en sí, sino por lo que representa de manera visceral. Es la sombra primordial recordándole su propia finitud. ¿Quieres un ejemplo práctico? Observa el peso que se le da al desempeño masculino. Un hombre puede conquistar imperios, pero si falla en la cama se siente derrotado. Esto ocurre porque la erección no es solo biología, también es símbolo de estatus, memoria colectiva y conciencia oculta. Es como si cada erección fuese un recordatorio de que su virilidad es también su vulnerabilidad oculta. Y ese paradoxo abre espacio para otra revelación. Si hasta la biología es ilusión simbólica, el amor puede ser aún más, una alucinación biológica. Lo que llamamos amor puede ser solo una droga secreta creada por la naturaleza. La neuroquímica se aprovecha de la carne para simular eternidad, haciendo que el hombre crea que encontró el para siempre dentro de algo que dura instantes. Es como si el alma masculina estuviera hipnotizada por una pulsión velada, creyendo que finalmente descifró su anhelo secreto. Pero al final, descubre que el amor no es más que otra máscara caída, diseñada para mantenerlo atado al juego de la vida. La psicología sombría muestra que el amor no es solo sentimiento, sino ingeniería biológica. La dopamina y la oxitocina construyen una ilusión de sentido, que pronto se mezcla con dolor masculino y vacío existencial. El hombre cree que conquistó libertad, pero en realidad fue capturado por una prisión invisible. Es una alquimia psíquica poderosa. El deseo prohibido se transfigura en promesa de eternidad, y lo arcano se confunde con lo real. El amor es, ante todo, una alucinación bien diseñada. ¿Quieres ver cómo aparece esto en lo cotidiano? Basta mirar a alguien que juró nunca más entregarse, pero vuelve a perderse en la misma trama. Es como si hubiera una memoria subterránea repitiendo el guión, convirtiendo al amor en una droga de repetición compulsiva. El secreto visceral es que, detrás de esa ilusión, no está el otro, sino el propio deseo profundo de trascendencia. Y cuando esa ilusión empieza a deshacerse, el hombre descubre otra verdad. No busca placer, busca guerra contra el caos. El hombre piensa que busca placer, pero en realidad está librando una guerra silenciosa contra el caos. El sexo no es solo descarga, es un campo de batalla simbólico, donde intenta conquistar por instantes la sensación de eternidad. El alma masculina lucha contra la sombra primordial, y cada victoria momentánea en el cuerpo es una ilusión de orden sobre lo insondable. El placer, en ese sentido, es apenas una bandera clavada en territorio inestable. Ese combate no es físico, sino existencial. Cada acto íntimo es también un intento de demostrarse a sí mismo que aún existe un propósito oculto en su errancia. El instinto versus la trascendencia se manifiesta en este juego. El cuerpo actúa, pero el espíritu clama por significado. La erección, el orgasmo, el abrazo, todo se transforma en símbolos de una guerra que acontece dentro de la mente masculina. Y en el fondo, él sabe, no desea solo carne, desea conquistar sentido. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en el hombre que, tras alcanzar todo materialmente, aún se pierde en relaciones vacías. Lo que realmente busca no es placer, sino la victoria de acallar la grieta existencial que lo atormenta. Por eso, incluso cuando vence en el cuerpo, pierde en el espíritu. El sexo se convierte en espada y escudo, pero también en denuncia de su propia vulnerabilidad oculta. Y es en este juego paradójico donde surge un nuevo símbolo, la mujer, no como presente, sino como fósil del futuro. Cuando un hombre desea a una mujer, no es solo el presente lo que persigue, sino una proyección de lo que podría ser. Ella se convierte en una anticipación viva de su propia completitud, como si guardara en sí un fragmento de eternidad. En ese encuentro, el alma masculina siente el peso del anhelo secreto, no por posesión, sino por revelación. Ella aparece como fósil del futuro, una escultura de carne que despierta en él la promesa de algo aún no alcanzado.
Este fenómeno es laberíntico. La mirada femenina provoca en él un viaje abismal. No la ve solo como persona, sino como un espejo emocional de su destino prohibido. Ella encarna lo oculto arquetípico, funcionando como un recordatorio de aquello que él aún no ha conquistado en sí mismo. Por eso la mujer, en tantas culturas, fue vista como oráculo, una guardiana del tiempo que señala tanto hacia la memoria subterránea como hacia el futuro insondable. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en el hombre que, al enamorarse, empieza a proyectar planes, hijos, legado. No desea solo el cuerpo de ella, sino el futuro que imagina a su lado. Esa atracción y misterio no nacen de la carne versus sentido, sino de la pulsión velada de vencer su propia incompletud. Por eso, después de la entrega, cuando el futuro se disuelve en el presente, el silencio pesa, y en ese silencio, el hombre encuentra a su mayor enemigo, el posdeseo. El verdadero enemigo del hombre no es el deseo, sino lo que viene después de él. En el silencio que sucede al placer, se enfrenta con la soledad espectral de sí mismo. Lo que parecía un triunfo, se deshace en segundos, revelando el eco del vacío existencial que ninguna carne puede llenar. Es en ese hiato donde el alma masculina siente que la grieta existencial se abre como un abismo insondable, exponiendo su vulnerabilidad oculta. Ese posdeseo es un espejo cruel. Revela que el deseo profundo era solo un anestésico, una máquina de olvido. Cuando el efecto pasa, queda la conciencia oculta de que todo fue apenas un desvío momentáneo del dolor masculino. Ese es el momento en que muchos corren de vuelta hacia nuevos cuerpos, intentando silenciar al mismo espectro. Pero cuanto más huyen, más laberíntico se vuelve el ciclo de la psicología sombría que los aprisiona. ¿Quieres un ejemplo práctico? El hombre que, después del orgasmo, siente ganas de alejarse, o el que se ahoga en distracciones inmediatamente después de la entrega. No es rechazo al otro, es miedo de sí mismo, es la máscara caída que revela el interdito. Nadie escapa de su propio silencio. Y quizás sea allí, en ese hiato, donde habita el mayor monstruo, no el instinto, sino la revelación de que su guerra no es contra el cuerpo, sino contra la ausencia de sentido. Desde niño escuchaste que todo lo que un hombre quiere es sexo. Pero entonces, ¿por qué tantos se ahogan en cuerpos y aún así despiertan con la sensación de estar vacíos? La verdad es contraintuitiva y casi prohibida. Lo que el alma masculina busca no es carne, es traducción. No es el placer de la piel, sino el alivio de ser comprendido en su dolor invisible. El anhelo secreto de todo hombre no es conquistar, es ser leído. Es encontrar en la mirada de alguien la prueba de que su propósito oculto no es solo delirio, sino existencia real. Jung llamó a esto proyección de la sombra. Lo masculino se lanza en lo femenino, no para poseer, sino para reconocerse. Y por eso, después de la cama, tantos se sienten más solos que antes. El toque calma, pero no descifra. La carne consuela, pero no revela. Y detrás de esa ilusión habita la verdad brutal. Los secretos de los hombres no están en el cuerpo, sino en la grieta existencial que implora por sentido. Si alguna vez sentiste que ningún placer fue suficiente, es porque tu alma pide algo más. La revelación de ser visto sin máscara, de ser comprendido en lo más abismal e indecible de ti.